Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock de forma diferente. Vi también otra película con uno de mis grandes ídolos, David Bowie, que es El Ansia, The Hunger. Esta película de Tony Scott, que tiene una estética muy gótica, muy oscura, punk, protopunk y post-punk, eh, cuenta mucho más allá que la historia de amor entre dos vampiros. Es una historia vinculada al origen de la humanidad. La protagonista, que es Catherine Deneuve, Mariam, es como la primera mujer. Y esa primera mujer en el siglo XVII se enamora de un hombre, de un músico que es David Bowie, y le regala el don de la vida eterna, o eterna hasta que ella lo decida, por lo pronto, no por lo menos. Entonces, la película tiene una banda sonora ecléctica, riquísima, desde Schubert hasta Bauhaus. La película empieza con una escena frenética dentro de un club underground lleno de humo, como hemos platicado, en la que el fondo musical es Bauhaus, es Bela Lugosi's Death. Bela Lugosi, este actor de los años 30, que interpreta a Drácula y que es la imagen cinematográfica con la que más asocia a Drácula, ¿no? Este hombre de ojos violeta, con el cabello relamido, muy guapo, facciones muy húngaras. Entonces, desde ahí ya te están diciendo cómo se va a plantear la película. Va a ser una historia de pasión, de deseo, de amor, que se va a contar al ritmo de la música, con un rockero como protagonista y empezando con una canción de rock muy oscuro además. Entonces, esta película de Hunger, en la que salía mi ídolo, me gustó porque a los 13 años, pues me encantaban las historias de vampiros, a los 13 años me gustaba mucho David Bowie, y fue la primera película que vi en mi vida en la que reparé como con un inocente deseo erótico en el actor de la película. Seguramente soñé muchas veces con David Bowie y seguramente soñé que yo era la niñita que aparece en la película a la que David Bowie le chupa la sangre. Que hacía Oye, yo un pacto de amor eterno con David Bowie. y te quiero preguntar algo. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo sientes o cómo ves la evolución que han tenido las películas biográficas hoy muy de moda? Desde la época de esta película de los Doors que dirigió Oliver Stone en 1991 hasta la actualidad que vemos películas de Freddie Mercury o de Elton John. ¿Cuál es tu opinión? A mí la película de Oliver Stone, de los Doors, me gusta muchísimo. Me parece que Oliver Stone captó muy bien la esencia de quién era, más allá de los Doors, de quién era Jim Morrison. Porque la película está llena de la poesía de Jim Morrison, de las alucinaciones, de los sueños, de las obsesiones de Jim Morrison, y encadena perfectamente cada una de las canciones con el ánimo, con el sentimiento y con la inspiración que tuvo Jim Morrison en su momento al crear. Cuando conoce a Pam, por ejemplo, justo en Venice Beach, y empieza a sonar She Lives in Love Street, ese me parece que es eh, una, una licencia narrativa sensacional que además expone claramente lo que significaba encontrarse con el amor, lo que significó para Jim Morrison esa, esa sensación de obsesión, de amor, de abandono hacia otro, que significó conocer a Pam. Me gusta mucho. De la película de Freddie Mercury, te diré que me pareció como llena de clichés. Me parece que
El actor recrea muy bien al personaje, lo caracterizan muy bien, salen las canciones, Rapsodia Bohemia, qué padre, pero me parece una película muy plana. Creo que lo que puedo decirte es que lo que más me gustó, o quizá lo único que disfruté, fue la recreación del concierto, el Live Aid, porque me acuerdo mucho que en aquella época, cuando fue ese concierto, mi hermano y yo lo esperábamos con muchas ganas. Era como de las primeras veces que un concierto se transmitía vía satelital. Entonces, teníamos una televisión muy viejita, una Telefunken, que además se nos había caído varias veces y ya como que ni siquiera prendía. Y estábamos a la mitad del concierto cuando la maldita televisión esperó justo el momento preciso para fundirse. Se apagó. Y nosotros le pegábamos a la tele desesperados, le rogábamos, le cambiábamos para ver si recuperábamos la señal. Y me acuerdo perfecto de mi papá sintiéndose miserable, diciéndole a mi mamá, qué mal, tanto que esperaron los muchachos su concierto y mira, se descompone la televisión. Entonces, después de ese, yo ya no reclamé nada porque entendía que a mi papá le estaba pasando muy mal y que estaba muy atormentado. Después de eso, mi papá hizo sus ahorritos y nos compró otra televisión para que el siguiente concierto, que fue The Wall, cuando cayó el muro de Berlín, pudiéramos disfrutarlo. Y así fue. Entonces, esos recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, que son tan caros y que son tan gratos para mí, me emocionó verlos en la película, pero casi creo que fue lo único que me gustó. Me gustó mucho más la película de Elton John. Creo que tenía este afán entre de atormentado y divertido, que es Elton John como personaje, como producción de un personaje, de un rockstar, y la manera en la que las canciones van contando la película. Es lo que te puedo decir de esas dos en particular. Mira, qué interesante comentario haces porque, mira, yo creo que Live Aid para nosotros que vivimos los ochentas fue demasiado emotivo, ¿no? Entonces verlo en la pantalla yo creo que es lo que jala de esa película, fundamentalmente como lo Sí. acabas de describir. Y yo creo que la diferencia con Elton John es que, aunque en mi opinión es más musical esa película, pero esa película está basada íntegramente en el libro de Elton John que se llama Yo soy Elton. Entonces como que tiene un mejor guión, está más apegada a la realidad. Y en cambio la de Freddie Mercury sí hay partes que no checan. Sí, claro, y bueno, están también las memorias de Turpin, ¿no? La figura de Turpin es muy importante en esta película de Elton John y creo que además de que es mucho más precisa, capta mejor la esencia de Elton John y de la forma en la que crea sus canciones y de lo que quiere decir, lo que siempre ha querido decir con sus canciones, ¿no? Oye, Eso me ¿y cuál gusta. es tu opinión de que hoy, por ejemplo, algunos grupos por medio de Netflix están lanzando algunas películas o algunos documentales? Eso me gusta mucho porque acerca a las generaciones, a aquella música que se hacía en los 80s, por ejemplo, en los 90s, o acerca a el público anterior a lo que se está haciendo ahora en la escena. Hay un documental que me gusta mucho, que si quieres lo comentamos después cuando hablemos sobre el rock en tu idioma, que es el de Rompan Todo. Ah, muy polémico, pero Muy claro. polémico, pero a mí me gustó muchísimo. ¿No? Lo que dice la gente es, las bandas de Santolaya, bueno, sí, ¿qué? ¿No? Mira, está muy bien logrado, pero Está muy bien hecho. aguántate ese comentario para el otro programa que Ok, hagamos. lo pasamos para después. Oye, pero también en ochentas habían películas así que se volvieron de culto. Por ejemplo, a ti te gusta mucho Rumble Fish, ¿no? Mucho. Coppola me gusta muchísimo. Ujú. Algo que me cae muy bien de Coppola es que siempre elige muy bien la música para sus películas. Crea un ambiente a partir de la música. Entonces, escuchas el soundtrack de todas y cada una de sus películas y ves las películas y ambas son imágenes, recuerdos y sonidos entrañables, ¿no? Y además, pues siempre
atreve a meter rock de las maneras más subversivas. Rumblefish es una historia también de rebeldía. Entonces, la historia de Rumblefish no puede contarse con una música incidental en la que nadie repare. Y quiero decir algo a partir de esta película de Rumblefish. Rumblefish, cuando se hace, Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, era una adolescente, es una mujer de mi edad, tendría sus 13 años entonces. Entonces, ella desde ese momento seguramente ya sabía que quería ser cineasta y seguramente le gustaba muchísimo el rock. Ella fue quien le sugirió a su papá qué canciones meter e incluso invitar de repente a algunos rockeros a sus películas. Y lo que hace después Sofía Coppola con su propio cine me parece maravilloso. Me parece maravilloso que dirija la película de María Antonieta, que cuente una historia de un personaje del siglo XVIII, que lo ambiente con el Palacio de Versalles y con esos vestidos suntuosos y con todas las monerías que se atribuyen a María Antonieta, y que se atreva a poner en un momento clave de la película como fondo musical a Siouxsie y las Banshees. Sí. ¿No? Siouxsie y las Banshees en María Antonieta. Eso me parece extraordinario. Es Oye, genial. y sabes también, en 80s de repente había pequeñas películas que se volvieron como de culto, un poco por la temática de la película, pero también por el soundtrack. En ese Breakfast Club, aspecto, por ejemplo, ¿te acuerdas? esa es una, pero te iba a mencionar otra, no sé si la viste, Less Than Zero, Ah, menos de cero. que sale Robert Downey Jr. Sí. O también Eh, hay otra, ahorita me acordé de otra de Robert Downey Jr. con Winona Ryder, que se llama 1969. sí, ¿Te acuerdas o, como 1969? o esta de Singles, solteros, que Claro, salió en esa ya los es un poco más de los 90s, que en 90, ajá. México creo que no llegó la distribución, No, ¿no? no, no, Pero no. que reflejaba toda la imagen de Seattle, del grunge. Empezaba el grunge, Ah, exactamente. y es que mira, por ejemplo, el cine de Hollywood tiene películas que pueden ser buenas para la taquilla, pero a lo mejor el valor cinematográfico puede ser pobre, es decir, desechable. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Rockstar es una película que recibió mucha publicidad, mucha gente la fue a ver, quizá porque nos recuerda muchas cosas. O esta otra de Detroit Ages of Rocky, Rock, ajá. también. Y pues son películas que si tú las ves fríamente, o Wayne's World, pues no tienen mucho, ¿no? O sea, Sí. hablan un poco del fanatismo del rock, pero no profundizan. ¿Cuál es tu Sí. opinión de esa clase de películas? Pues me parece que acaban siendo un poco intrascendentes, porque al final ni siquiera se aprecia el rock, ni la trama tiene eh, mayor importancia, son olvidables. Por ejemplo, a mí esa de Ages of Rock, la verdad me cayó bastante mal. Me parece más como un musical cursi, ¿no? Porque además las versiones de rock que utilizan en la película están como, bueno, dice mi marido, descafeinadas. Están como edulcoradas, están como suavizadas. Entonces pierden toda la energía, pierden toda la magia. La verdad es que no soy fanática de ese tipo de películas. Digamos que son Me cansan un palomeras poco. para ti, ¿no? Pues son palomeras y si puedo me las perdono. Ok, ok. No, digo, lo mejor de Ages of Rock es ver a Tom Cruise que no envejece. Rock of Ages, bueno, como se llame. Es ver a Tom Cruise que no envejece, pero la película en sí no vale nada. Oye, ¿y la de los muchachos perdidos? Los muchachos perdidos me encanta. Me Ajá. encanta porque es una historia muy ochentera, con imágenes muy ochenteras, con looks muy ochenteros, de vampiros en la interpretación que se hacía de los años 80, pero me encanta que la canción principal es de los Doors. Ok. ¿Te acuerdas cuál es? This is the end, ¿no? ¿O cuál es? When You're a Stranger, cuando eres un extraño. Ok, ok. Oye, Entonces, el valor que tiene esa película es
también como de la otredad, ¿no? Es un asunto de otredad. Ujú. Los otros, los vampiros, los seres humanos, no podemos convivir, no sabemos vivir, solo cuando fingimos que unos no existen y los otros pueden seguir con su vida, las cosas funcionan, pero cuando hacemos el reconocimiento de que hay otros distintos, de que hay otros a los que no entiendo, a los que a lo mejor no podré llegarles, que no me gustan mucho, entonces en ese momento las cosas empiezan a salir mal porque no somos capaces de conciliar y de coincidir. Entonces, en una película para adolescentes, con una producción bastante simple, con efectos especiales medio chafas, que se difundiera ese mensaje tan poderoso y que se utilizara la canción de los Doors con todo el simbolismo que entraña, me pareció genial. En aquella época me pareció genial y la he visto varias veces más y me sigue encantando. Los muchachos perdidos. Y aparte con un buen elenco, Kiefer Sutherland como el vampiro adolescente malvado y el guapísimo de Jason Patrick que luego como que se perdió por ahí, como el chico bueno con una super melena. Y el abuelo que era una onda Willie Nelson super junkie, me caía de lo mejor. Oye, y en la selección de películas que me mandaste para este programa, me sorprendió una que tú conoces muy bien, Children of the Men. Ah, déjame decirte que es lo que me gusta muchísimo. Cuarón también es, además de muy buen director, es un fanático de la música y del rock. Entonces, siempre tiene una elección precisa para sus películas. Y hay una escena, esta película es fatalista. Es de estas películas de catástrofes, de desastres, de fin del mundo. Entonces, de acuerdo con la historia, en un futuro que no era muy lejano, en un futuro el mundo está a punto de acabar, de desaparecer, porque ya no hay mujeres fértiles, ya no hay bebés, entonces la humanidad está condenada. Y de repente aparece una adolescente embarazada que se convierte en la esperanza de la humanidad. Entonces hay que custodiarla y llevarla a un lugar seguro para que pueda dar a luz y la humanidad no se extinga. Pero hay un momento de la película que a mí me fascina, es mi escena favorita. Toda la música es sensacional, pero este momento en particular, llegan los héroes de la película, los protagonistas, Clive Owen, la muchacha embarazada, Julianne Moore, a la casa de uno de los magnates, que además es quien puede definir el rumbo de la humanidad. Y ese magnate, pues además de ser muy listo y además de ser muy buen científico y de ser un gran empresario y de no tener muchos escrúpulos, se ha quedado con los tesoros de la humanidad. Entonces llegan a una mansión enorme que parece como una fortaleza blanca con cristales gigantescos, espacios muy amplios, transparente. Se abren unas puertas gigantes, una sala blanca, y al fondo de la sala colgado y expuesto el Guernica de Pablo Picasso, con todo lo que implica. Y la canción que empieza a sonar es En la corte del rey carmesí, como diría un locutor de Universal, ¿no? King Crimson y esa canción. Entonces, lo que te está diciendo ahí Cuarón es, este cuate que tiene todos los tesoros de la humanidad, todos los tesoros, la única manera de dimensionar el enorme poder que tiene, la soberanía, la autoridad, todo lo que representa es con esa canción de King Crimson. Para muchos críticos de cine dicen que es la última gran película que ha hecho Cuarón. Creo que es del 2006 esa película, ¿no? Ajá, ¿Tú qué exacto. piensas? Yo creo que Cuarón es muy grande, ¿no? Yo creo que Roma es una película sensacional por muchas cosas, en muchos sentidos, Ok. ¿no? Oye, y bueno, el cine también nos presenta grandes sorpresas como esta de Trainspotting que refleja algunos aspectos noventeros y el soundtrack es maravilloso. ¿Tú qué opinas de esa película? Las dos partes me gustan mucho.
Me parece que la segunda parte, a la que yo no le tenía mucha fe, captura muy bien cómo pudieron haber evolucionado o involucionado los personajes de la primera parte a 20 o 25 años de distancia. El soundtrack basado fundamentalmente en rock me parece una elección muy acertada. En los momentos más álgidos de la caída más profunda, los niveles más bajos de adicción de los personajes, que suene la canción de Perfect Day de Lou Reed, yo creo que tiene mucho significado, ¿no? Me hizo pensar automáticamente en ese periodo de la época de Lou Reed, cuando hace el disco de Berlín, cuando vive en Berlín con David Bowie y con Iggy Pop, y ellos reconocieron muchas veces que vivían a partir de una dieta blanca, y la dieta blanca era leche y cocaína. Entonces, bueno, sabemos de la historia tormentosa de Lou Reed con las drogas, de su salida y su limpieza después, cuando murió ya solo hacía tai chi. Pero bueno, en esos años locos de la primera mitad de los años 70, Lou Reed estaba completamente obsesionado con las drogas. Tiene muchísimas canciones dedicadas a las drogas, ¿no? Heroin, por ejemplo. Y el cuadrar Perfect Day, que puede ser una canción de amor según Susan Boyle, con la adicción a la cocaína, a la heroína, a las drogas. Mi día es perfecto porque estabas tú. Actividades simples, ir al parque, tomar sangría, ir al cine, caminar, y ahí estabas tú. Tú es una muchacha guapetona o tú es la jeringa, ¿no? Y Así en es. Trainspotting, tú es la jeringa. Oye, y hablando del rock femenino, The Runaways, The platícanos de Runaways. esa película Esa biográfica. película me gustó muchísimo. Es otra película biográfica basada en la historia de Joan Jett y de esta bandita que fundó en su adolescencia, las Runaways, con su mejor amiga, con Cherry Bomb. Y Cherry Bomb, pues aparentemente hubiera sido la que hubiera tenido mucho éxito. Era la niñita bonita, ¿no? De la bandita. Y las dos tenían 16 años y ya lo habían vivido todo, ya lo habían experimentado todo. Ya, como decía Marlene Dietrich, la vida les aburría. Entonces, cuando llegas a los 16 años y ya no hay nada que te cuente, nada que te sorprenda, nada que te maraville, pues tienes una de dos. O creces, evolucionas y superas todo eso y empiezas a dejar que la vida te sorprenda y te maraville, o te hundes en el más profundo de los pantanos. Y de las dos niñitas, a la que le pasa eso es a Cherry Bomb, en quien estaban todas las ilusiones puestas. Cherry acaba como mesera de un café perdido y dominada por las adicciones, y Joan Jett pues acaba siendo Joan Jett. Entonces me gusta mucho esta película, además del soundtrack que tiene, lógicamente, Runaways, Joan Jett, a David Bowie, que para Joan Jett era su personaje aspiracional. Joan Jett construye su imagen, produce su imagen a partir de Ziggy Stardust. Entonces, el regresar a eso, escuchar a los Stooges, escuchar también ahí a Lou Reed, pues le da un toque muy glam y muy punk a la película. Me parece que está muy bien contada, me parece que está muy bien actuada, Kristen Stewart y Dakota Fanning como las Runaways, y es una película con una visión muy feminista. Es una película de reivindicación de las rockeras. Yo espero con ansia una película sobre Patti Smith, ¿no? Con este amor que tengo por el cine, por el rock y por Patti Smith, me imagino hasta escribiendo el guión y dirigiendo una película que se llame como su libro, Éramos tan jóvenes, para Oye, poder contar la historia de Patti Smith y de Mapplethorpe y de la generación Beat. tú siendo una gran fan de David Bowie, ¿qué esperas de la película de David Bowie? Tengo miedo, fíjate, no sé cómo quieran abordarla, no sé cómo quieran contarla, no quiero un cliché
tipo Freddie Mercury. No sé tampoco si quiero algo tan presuntuoso como la de I'm Not There de Bob Dylan. ¿No te acuerdas esta biografía de Bob Dylan actuada por diferentes personas, incluso mujeres, ¿no? Sí, es que es un arma de doble filo No lo hacer sé. una película biográfica. O puede ser un No gran sé si quiero éxito algo cursi. o no cumplir las expectativas. Esa es una realidad. Depende finalmente quién la dirija y cómo la quiera plantear. Me daría muchísima flojera ver una película estilo Rapsodia Bohemia. Prefiero perdonármela. Y no me entusiasmaría ver una cosa tan elaborada como I'm Not There. Me gustaría ver algo más vinculado con la esencia de David Bowie. Entonces, para empezar, yo haría una construcción no lineal, no haría una narrativa convencional de era chiquito y quería cantar y empezó cantando canciones ñoñas en los años 60 y después empezó a trabajar en construir su personaje de Siggy. Algo así no me gustaría. Más Sí, bien me parecería mejor contarla de manera no lineal, creando o recreando o dándole fantasía a los eventos reales, a los eventos de su vida real, presentándolos de manera onírica o presentándolos como un recuerdo o como algo que él mismo inventó. David Bowie fue de los primeros personajes que le apostó a la Internet y que aportó gran capital a la investigación sobre la Internet y al desarrollo de Internet. Entonces, bueno, eso incrementó su fortuna notablemente. Ya sabemos que además de genio financiero, entendía perfectamente la tecnología. Yo creo que eso es algo muy interesante que se puede decir sobre David Bowie, pero el resto de su historia, pues es la convencional de un rockero, ¿no? Este triángulo entre, bueno, lo que da origen a la canción de Angie, David Bowie, su mujer y Mick Jagger. Bueno, así es. Es es un que episodio muy conocido, es un episodio ya muy platicado, puede ser interesante, pero es un episodio muy rockero. sí, Entonces, ¿sabes qué sucede un poco cuando hacen las películas biográficas? Si hacemos una analogía con las películas que se hacen de cómics, sucede que en ocasiones no se respetan las características del personaje. Es decir, pueden variar la historia a su antojo. Eso ya es como que un capricho de un director. claro, claro. Y luego el cine de Hollywood que siempre tiene como el afán de convertir en melodrama y en una cosa muy cursi cualquier historia, pues como que me da un poco de miedo. Hablando de cómics, ahorita me acordé de Watchmen. Ah, muy Me encanta buena. esa película de Watchmen. Además de que soy muy fan de los cómics, en general me gustan mucho los superhéroes. Me encanta toda una historia de cómic construida con música de rock, Fíjate ¿no? que De Leonard Cohen a Jimi Hendrix. los cómics, las películas de cómics, los soundtrack, es una forma en que las nuevas generaciones puedan conocer música de antes. Claro, Por claro. ejemplo, a Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, le preguntaron que qué sentía él de que estuviera en el soundtrack de Iron Man, que si le había incomodado. Y él fue muy inteligente para contestar porque dijo, no, miren, es una forma de llegarle a nuevas generaciones y para nosotros es un honor estar en el soundtrack. O sea, su respuesta me pareció muy Claro. inteligente porque se está abriendo a A nuevas nuevos públicos. generaciones. Ajá. Entonces, eso es cuando alguien sabe aprovechar el momento, Claro. O ¿no? lo mismo que hizo Walt Disney con Elvis Presley, la película Lilo y Stitch. Sí, ¿Te acuerdas que son puras canciones de Elvis Presley y así que es. vienen muy a modo, ¿no? Oye, y tu opinión de Cuadrofenia, un clásico del rock, Cuadrofenia, a mí The Who me encanta. ok, Y Cuadrofenia es de principio a fin una alucinación. Bueno, les contaba hace rato de mi gato. Mi gato se llama Juan Patricio.
Y yo siempre digo que mi gato está como en drogas. Siempre digo que mi gato es como el espíritu de Pete Townshend. Entonces, siempre le canto Is it in my head? Entonces, Cuadrofenia y Tommy me gustan. La película de Tommy me gusta por Anne Margaret. Lo demás como que yo lo hubiera hecho de forma distinta, lo hubiera vuelto un poco más loco. Pero la figura de la mamá representada por Anne Margaret me parece sensacional. Y me gustaría muchísimo, ¿sabes?, hacer una versión de Cuadrofenia, una nueva versión de Cuadrofenia. Un remake. Un remake, sí. Oye, ¿y a A lo ti? mejor con Patricio. ¿A ti qué te gustaría que se hiciera en la actualidad alguna película de algún grupo que te gusta? ¿Te gustaría ver a alguien así en la pantalla grande? Me gustaría muchísimo hacer una película sobre The Factory. Contar un poco de esa historia de Andy Warhol. ¿No? Y pondría, por supuesto, a Velvet Underground. A los Doors también, claro. Ok. Hasta Bob Dylan aparecería por ahí. Una historia sobre Janis Joplin sería muy interesante. Y bueno, pues también me gustaría mucho hacer una película sobre Jimi Hendrix. Bueno, hay otra película que me gusta mucho. Bueno, hay muchas, pero hay una de Guy Ritchie que se llama Justo Rock and Rolla y que es una historia de gángsters y de crímenes en la época actual. Y está contada a ritmo de rock. Y uno de los personajes, que es el hijo de un gángster, es un rockero que además como que medio se pierde entre las drogas y la delincuencia. Y una de las gracias de esta película es que Guy Ritchie elige para su soundtrack desde Miguelito Valdés, que de rock no tiene nada, hasta rock ruso, porque parte de la película tiene que ver con la mafia rusa. Entonces, contar de suyo, crear cada secuencia, planear cada encuadre, cada toma, cada plano, a partir del ritmo de rock, pues ya es un asunto verdaderamente complicado. Y que además ese ritmo de rock sea rock ruso, pues me parece magistral. Me parece una forma muy distinta de contar una historia, ¿no? Es muy buena. Si no la han visto, véanla, les va a gustar muchísimo. Esa película me encanta. Hay otra película que me gusta mucho, que se llama, aquí en México le pusieron Locura Americana, American Graffiti. Es del año 73 y bueno, a manera de trivia, valdría la pena decir que en esa película hace una de sus primeras apariciones Harrison Ford y sale como un tejano con su sombrero y con un acento muy vaciado. Toda la película está contada a lo largo de una noche. Entonces, la película es prácticamente esta costumbre que se tenía en los años 50, en los años 60, de recorrer una ciudad, de recorrer un pueblo en un coche y de echar relajo de coche a coche, ¿no? De ligar, de ir haciendo amigos, de acabar en un merendero. Y toda la película está contada con música de los años, de finales de los años 50, principios de los 60, y la voz en off que todo el tiempo se escucha es la voz de un locutor que fue muy famoso en aquella época, que se convirtió como en uno de los íconos del rock, que se llamaba Wolfman Jack, el Lobo Jack. Entonces, el Lobo Jack era muy famoso porque presentaba en su programa los discos que después se convertirían en los grandes éxitos del rock, en los clásicos. Entonces, por cada historia, por cada personaje que se nos va presentando recorriendo las calles, el Wolfman Jack presenta una canción que le queda muy bien, que va a tono. Oye, Pau, ¿y te gustaría que algún director mexicano hiciera una película del rock en tu idioma para que retratara en la pantalla lo que pasó del 86 al 90? Al Me 91, encantaría, quizá. me ¿Sí? encantaría, y yo creo que González Iñárritu sería muy bueno para eso, porque además él lo vivió muy de cerca
Y él empezó como locutor de radio y como creador de videoclips, era director de videos. Entonces, si alguien tiene el pulso, si alguien lo vivió de cerca y si alguien lo entiende y supongo que lo ama, es él. El negro González Iñárritu sería una muy buena opción como director para una película de esas. Claro, porque eso indudablemente hace falta y no sé si te haya sucedido que mucho chavo o joven se acerca con nosotros y te dicen, oye, platícame, ¿cómo era el rock en tu idioma? ¿Qué lugares había? ¿Qué bandas conociste? ¿A dónde ibas a escucharlos? Sí, claro, claro, bueno, mi hijo creció escuchándome hablar de rock y escuchando todos los discos de rock que había aquí en la casa, y tanta fue su afición que acabó siendo fanático de los grupos de aquella época y acabó trabajando con Mago de Oz. Sí, ya me has platicado Entonces, esa experiencia, ¿no? entonces ahí está un vivo ejemplo de alguien que empezó preguntando cómo era lo que escuchaban Y llegó hasta y ese acabó nivel, viviéndolo. ¿no? Sí, claro. Oye, Pau, pues mira, ya no te quito tiempo. eh, Te extiendo la invitación para que hagamos otro programa, pero ese fundamentalmente dedicado al rock en tu idioma. Eh, Espero que lo podamos hacer presencial. Claro. Y pues algo más que nos quieras comentar respecto del cine, del rock, lo que tú quieras decirnos. Pues lo que yo les diría es que no dejen de escuchar rock y no dejen de ir al cine. Y traten de imaginar cualquier película, hagan un ejercicio al estilo de Sofía Coppola e imaginen cualquier trama trasladada a cualquier época del tiempo, musicalizada con rock. Una historia sobre cavernícolas, ¿qué música de rock le pondrían? Una historia sobre el mío Cid, ¿qué música de rock le pondrían? Una historia sobre la Revolución Francesa, ¿qué música de rock? Porque además se ha probado que el rock puede musicalizar cualquier época, cualquier película y cualquier ejercicio cinematográfico. Ya decía Tommaso Filippo Marinetti, el creador del futurismo en su manifiesto futurista, cuando habla sobre cine, que sería espantoso que llegara el sonido al cine y que el sonido contara lo mismo que está contando la imagen. Marinetti, que le tocó ver el cine desde sus inicios, esperaba que cuando llegara el sonido y se incorporara al cine, no lo hiciera como un espejo o como un reflejo, sino como una nueva historia a partir de la trama que se estaba presentando para que siguieran dos caminos distintos, imagen y sonido. Y eso me parece magistral, sensacional. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Conversaciones Rockeras. ¿Ya lo vieron? Hoy tuvimos a Paula Pellicer, una gran amiga que tiene mucho conocimiento musical, que sabe mucho de cine. Ha sido un verdadero placer tenerla hoy aquí en nuestro programa. Refrescamos un poco la imagen. Algunos ya me habían pedido que tuviéramos mujeres invitadas y vamos a seguir teniendo personas tan interesantes como Paula. Ha sido un verdadero placer para nosotros tener a Paula. Y amigos, cuídense, que el rock sea con ustedes y nos estamos saludando en la siguiente emisión.